Bueno, 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 bueno. Ah, caray. Algo hice aquí distinto. Buenas noches. Les ruego que me avisen si hay algo anormal por ahí en Facebook que no se escuche el sonido. Mientras yo voy a confiar que todo está en orden y continuamos con la lección número 3 de nuestro curso Encuentro. Entonces, estamos aquí con el curso Encuentro, lección 3 de 9. Y a esta lección le estamos llamando Encuentro con el pecado. Y ya es la segunda parte de esta lección. Ahora sí estamos prevenidos por si falla el, el marcador que no quiera pintar bien. Entonces, nos quedamos ayer con una tarea que les había dejado de Génesis capítulo 3, versículos 14 al 24. Espero que le hayan dedicado tiempo. Vale la pena. Allí la pregunta en este caso era qué efectos produjo el pecado ahí en ese espacio. Muy bien, pues para los que hicieron su tarea van a poder comprobar sus respuestas y agregar aquellas que pudieran no tener y corregir las que ustedes consideren necesarias. Lo voy a decir así rápido de corrido que nos sirva de repaso acerca de los efectos del pecado. Muy bien, en el versículo 14 se sentencia a la serpiente. Ese es un efecto del pecado de la serpiente de haber mal aconsejado sembrar cizaña en Eva. Y la sentencia o sus efectos de su pecado fue una maldición sobre ella. Maldita se le dijo a la serpiente entre todas las bestias de la tierra. Y una de las de los efectos es que ahora reptaría, lo cual nos da idea que la serpiente antes de este evento no reptaba. Eh, Comería polvo, entonces también esto nos da una idea de que este animalito antes de que pecara en este momento o en ese momento al mal aconsejar a Eva, eh, no comía polvo, su alimento era distinto. Lo más seguro es que junto con los demás animales su alimento fueran las hierbas que el Señor había pues provisto para ellos, para la creación del reino animal. El hombre, aunque se le quiera incluir en el reino animal, en la clasificación que se hace en las ciencias naturales, no pertenece al reino animal. El hombre es una creación distinta y tan es así que al hombre se le dio su dieta no igual que a los demás animales. La dieta del hombre era comer frutos. Esa era su dieta original, frutos. Y el Señor en su diseño así lo estipuló, de modo que la serpiente ahora comería también polvo, tierra, y habría una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esta es otra sentencia, otro efecto, y
además de haber una enemistad entre simientes, habría una enemistad ya con la mujer directamente. También eso se menciona ahí. Así es que esto les puede servir a ustedes también ya de guía para que puedan resolver los versículos que faltan, que restan. Entonces yo solamente les estoy diciendo del 14 y del 15. En el 15 también hay una sentencia acerca de heridas recíprocas que se darían entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Allí hay un mensaje profético también acerca de Jesús, pero eso no lo vamos a tocar hoy porque requiere especial atención. Estamos viendo solamente este asunto. Y también entre esas heridas que se causarían entre la serpiente y los seres humanos, pues el ser humano termina venciendo a la serpiente. Así, ustedes pueden encontrar eso en los versículos 14 y 15 y ya les puedo sugerir que en ese sentido ustedes puedan ver qué más efectos hay. A la que sigue es la mujer en el verso 16 y así va a continuar el tema de los efectos del pecado. Bueno, entonces ahí se los dejo para no resolverles completamente la tarea en este momento. Vamos a avanzar hacia lo que será la lección de hoy y tenemos aquí entonces, después de los efectos, es importante el reconocimiento del pecado. Una persona debe reconocer su pecado. Si aspira a ser limpiado de ese pecado, el primer paso es el reconocimiento. El reconocimiento. Después puede venir el arrepentimiento o no. Ese ya sería otro paso. Pero de entrada reconocer, decir, he pecado. Y aquí es donde yo les invito a que se hagan un análisis honesto, mis estimados oyentes, y puedan responder a la pregunta, ¿he pecado? ¿He pecado delante de Dios? ¿He hecho lo malo delante de los ojos de Dios? Y entonces si ustedes contestan esta pregunta de manera honesta, pues se van a encontrar con que ciertamente han, han pecado. Eh, hay una serie de textos que vamos a ver hoy, desde luego, para observar cómo en la Biblia se mencionan algunos personajes que reconocieron su pecado. Por si alguien estuviera reacio a reconocer su pecado, pues lo más probable es que no esté en concordancia con la palabra de Dios. No valore lo que dice la palabra de Dios, porque Eclesiastés 7:20, y lo voy a poner aquí, Eclesiastés, bueno, antes de eso voy a poner el, el punto 4, ya estamos, el punto 4 de esta lección entonces, que es reconocimiento del pecado. Y voy a apuntar Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés es un libro del Antiguo Testamento, 7:20, que en la versión 2015 que su servidor tiene,
dice de esta manera: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y no peque. Otra vez, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y no peque. Es verdad que ocasionalmente el hombre o la mujer pueden hacer algo bueno, pero aquí el texto está enfatizando de el hecho de hacer siempre lo bueno. Entonces, al pecar, aunque haya hecho algo bueno, pues ese algo bueno está contaminado y ya no se toma como bueno delante de Dios, porque está contaminado por el pecado. Por eso la declaración: no hay quien haga lo bueno y no peque. Aquí nosotros pudiéramos pensar, bueno, pero las obras buenas que hace alguien de algo deben de servirle. Sí, mientras no peque. Porque puedo establecer una analogía en este momento. Si ustedes tienen un vaso de agua pura que representaría sus buenas obras y le llegara a caer una gota de agua de drenaje, ahí se lo tomarían. Nótese que pueden tener un vaso así y casi hasta el llenado ser pura agua limpia. Y uno diría, son muchas obras buenas, muchas. ¿Cómo es posible que una sola obra mala o unas cuantas obras malas no me sean tomadas en cuenta? Pues no, porque esas obras malas han contaminado a todo el contenido que está allí. Ahora, ¿quién se puede jactar también de decir que tiene el vaso casi lleno de puras obras buenas y apenas una gotita de obras malas? ¿Quién puede decir eso? Y sin embargo, yéndonos al extremo de que solamente fuera una gotita de obras malas, contaminaría todo lo que está dentro. Por eso, esta declaración es: no hay hombre bueno. ¿Por qué? Porque está contaminado por su pecado. Y allí es donde yo invito a quienes quizá tengan este pensamiento de decir, bueno, pues yo no mato, yo no robo, yo no cometo adulterio, o yo no soy un sanguinario, no soy un criminal, no soy un pedófilo, no esto, no lo otro, y qué bueno que no lo sea, pero ha pecado. En algún momento ha pecado. Y no en un solo momento, en muchos momentos ha pecado. Y eso ha contaminado su vida, su corazón, y es necesario que reconozca su pecado para que pueda aspirar después a ser limpio, limpio ese contenido de ese vaso que se contaminó. Así es que la realidad es que todos hemos pecado. Y más nos vale reconocerlo si queremos tener esperanza. Y necesitamos el perdón. ¿Perdón de quién? Bueno, pues el perdón de Dios, porque es a Él a quien hemos fallado. Dios es un ser moralmente bueno. Él no ha cometido jamás pecado. Y cuando Él vino a este mundo y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo, jamás, jamás pecó. Así lo declara la Escritura y así lo creemos también. De modo que Dios nos ha creado para que vivamos conforme a sus normas.
Algunas de ellas las conocemos porque hemos oído algo, por ejemplo, los 10 mandamientos, pero no son las únicas normas. Hay muchas normas morales de Dios que hemos en algún momento violentado. Así es que de aquí avanzamos para leer los textos siguientes. Salmo 41:4, ese sería nuestro primer verso en cuanto a reconocimiento de pecados. Tenemos 5 en este momento. Vamos a ver cómo funciona el color rojo, a ver si ya nos puede ser útil para escribir aquí. Y que se note, pues, Salmo 41:4, Éxodo 9:27 y lo tapamos para que no se evapore. Primera de Samuel 15:24. Segunda de Samuel 24:10. Segundo de Samuel 24:10. Aquí ponemos la O para que se note. Primero y segundo son 2 libros. Y Salmo, vamos a cerrar Salmo con Salmo 51, también 4. Vamos a leer el Salmo 41:4. Y si usted no ha hecho un reconocimiento de pecado, la Biblia, al leerla, ella puede ayudarnos a comprender, entender y reconocer que hemos pecado. Dice el texto así: yo dije, oh Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. En este verso está el reconocimiento del pecado y la petición al Señor de sanar esa alma contaminada. Éxodo 9:27 dice así la palabra de Dios. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. El Señor es el justo, yo y mi pueblo somos los culpables. Aquí hubo un reconocimiento de pecado. Lo que le faltó a Faraón fue el arrepentimiento profundo de su pecado. Iba bien, ya había dado el primer paso en ese punto del reconocimiento del pecado. Primera de Samuel 15:24. Dice así el texto bíblico. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, porque he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, temiendo al pueblo y accediendo a su voz. Perdona, pues, mi pecado. Es cuando un gobernante hace lo malo delante de Dios por quererle dar gusto al pueblo. Esto debieran escucharlo también nuestros gobernantes.
y si ellos quisieran tener un corazón de rectitud delante de Dios, entonces tendrían que, sin abanderar una religión, sin abanderar y hacer proselitismos y algo así, no, simplemente buscar a Dios y con un corazón recto conducirse en sus mandatos y no estar como para satisfacer al pueblo, porque el pueblo ha pecado y el pueblo muchas veces solicita cosas pecaminosas. Eso es lo que pasó aquí con el rey Saúl. Luego pasamos a segunda de Samuel 24:10. Estas son palabras del rey David. Dice, después que David había hecho contar al pueblo, su corazón le golpeaba y David dijo al Señor, he pecado gravemente al haber hecho esto, pero ahora, oh Señor, quizá, por favor, el pecado de tu siervo, quita. Pero ahora, oh Señor, quita, por favor, el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. Aquí hay otro reconocimiento de pecado. Y fue por censar al pueblo. Ahora, censar al pueblo no es pecado, los censos no son pecado, pero las motivaciones que había en David eran pecaminosas. Ese fue el punto. Entonces, hay cosas, hay acciones que no son pecaminosas en sí mismas, sino las motivaciones, las formas también pueden ser pecaminosas. Y también estas son palabras de David en el Salmo 51:4, cuando él también ahí reconoce otro pecado distinto de este. Dice el texto así, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He pecado, he hecho lo malo ante tus ojos. Ese reconocimiento de pecado es necesario. El día de ayer, bueno, no ayer, ayer en cuanto a la lección, ¿verdad? Que realmente corresponde al miércoles. Hablábamos de personas que están sumidas en las adicciones, por ejemplo, en el alcoholismo, y alguien podría decir, ¿y yo cómo ofendo a Dios con esto? Si aunque me drogue o aunque me alcoholice, yo no le hago mal a nadie. Es más, algunos dicen, yo me emborracho y duermo, a nadie le hago daño. Bueno, ofende al Señor al tratar así su propio cuerpo, porque el Señor ha establecido que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y es que mientras alguien que está así, en esa condición, pensando que no peca porque no le hacen a nadie daño con sus hábitos, quiero decirle también que eso no es verdad, porque sí hace daño con sus hábitos. Hace daño a la familia que se preocupa por él. Hablando de un varón, por ejemplo, su esposa, sus hijos sufren al verlo en esa condición. Aun cuando sea un hombre hasta amoroso cuando se emborracha y también muy dispendioso, ¿verdad? Que puede sacar dinero de su cartera y repartirlo entre los hijos y les hace daño su alcoholismo.
Imagínense cuánto puede sufrir un niño cuando en la escuela o en la calle alguien le dice, oye, tu papá es un borracho, ¿verdad? Y hay mucho daño, aparte de otras cosas que acarrea el daño colateral. Una madre de un alcohólico, si ella no es alcohólica y ama a su hijo, pues le destrozará el corazón saber que su hijo está en esa condición. Sus hermanos, sus hermanitas que crecieron juntos, les va a doler también en su corazón ver en tal estado. Entonces sí hay daño, aunque beba y se vaya a dormir, hay daño. Es importante el reconocimiento del pecado. Ahora, ¿reconoce usted entonces, después de haberse planteado esa pregunta, reconoce que ha pecado? No sea parte de las personas que no reconocen su pecado, porque hay una descripción de este cuadro, Jeremías 2, 34 y 35, dice lo siguiente: hasta en tus faldas se ha encontrado la sangre de las personas pobres e inocentes. No los hallaste forzando la entrada. Sin embargo, en todo esto tú dices, soy inocente. Ciertamente él ha apartado su ira de mí, porque dijiste, no he pecado. He aquí que yo entraré en juicio contra ti. Por decir, no he pecado, Dios entrará en juicio y hará saber al pecador que no reconoce su pecado. Dice la Escritura, se lo ha de restregar entonces en la cara para que lo vea y no tendrá opción más que ver su pecado. Y Dios puede hacerlo ver de distintas maneras, algunas veces de manera trágica, de una manera en la que persona lamentará toda su vida no haber reconocido su pecado y haber acudido para la sanidad de su alma. El reconocimiento del pecado, pues, es imperativo. Así tenemos una historia que Jesús narró allá en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 15, y en esa historia, que es conocida como el Hijo Pródigo, que bien podría, ya, así es como es más conocida, ¿verdad? Pero hay otros títulos que se acomodarían mejor que a la prodiguez de este hijo, bien podría ser más bien el hijo perdido, si se enfoca en el hijo, es el hijo perdido, y si se enfoca en el papá, sería el padre misericordioso. Entonces, hay otros títulos para esto, para esta narración, porque el título de hecho no existe en los originales, está solamente la parábola ahí descrita. Miren lo que dice allá en el capítulo 15, versículo 11 en adelante. Dice, dijo además, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió los bienes. Les repartió los bienes, porque había otro hijo también. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual lo envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos: Saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y regocijémonos, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Este es un hermoso cuadro de lo que sucede cuando el pecador reconoce su pecado y decide acercarse a su Padre Celestial y decirle: he pecado, no soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname. Y el Padre Celestial, que siempre será movido a misericordia, nos ha de arropar y nos ha de dar nuevas ropas, nuevo calzado, nos dará una nueva vida. Eso es lo que Dios quiere hacer con el pecador que reconoce su pecado y se arrepiente. La otra parte, ya en este tiempo neotestamentario, es que el arrepentimiento, el Señor lo perdona porque hay alguien a quien Él envió para pagar por ese pecado, y ese es Jesús. Por eso es necesario que aunado al arrepentimiento esté la fe en Jesús. Es decir, yo creo que Jesús ha muerto para que yo pueda ser limpio de mi pecado. Así es que la frase que puede decir usted delante de Dios, si no lo ha hecho antes, es decirle: Padre, reconozco que he pecado delante de ti. Perdóname y creo en tu Hijo, Jesucristo, que dio su vida por mí para que yo pueda ser sanado en mi alma, para que yo pueda ser limpio de mi pecado. Esta historia, pues, allí está en Lucas capítulo 15, y la pueden leer completa todavía hasta el versículo 32. Para reconocer que se ha pecado se necesita tener una actitud humilde y honesta. Aceptar que no se es perfecto, que todo ser humano falla al ideal moral establecido por Dios. Entonces, si usted reconoce que ha pecado delante de Dios y no ha sido limpio de sus pecados, el reconocimiento es el primer paso. Avanzamos en la última parte de esta lección
que será la limpieza precisamente del pecado. Una vez ya reconocido el pecado, se puede avanzar. Aquí voy a proceder ya a borrar estos textos y también el de Eclesiastés para pasar al último de los puntos de esta lección. Limpieza del pecado. Vimos en la lección 2 que la salvación no es comprable. Luego entonces, ¿cómo podemos ser limpios? De eso va a tratar esta lección. Pero miren lo que estoy haciendo porque pues ya se anda agotando esta tinta, pero ahorita vamos a aplicarle una de las leyes de la física para que expulse. Vamos a ver, esto lo pueden hacer en casa nada más que esté bien amarradito porque si no puede surgir algún accidente. Vamos a ver si ya con eso. Vamos a ver. Voy a escribir aquí un par de textos para que podamos probar a ver qué tal resultó. Miqueas 6:7, ese lo leímos en algún momento ya, y lo vamos a recuperar hoy otra vez. Miren nomás, Miqueas 6:7. Se puede establecer, ¿verdad?, la diferencia entre este tono y el que tenía antes. Como pueden ver, sí resulta. Sí resulta. Así es que si tienen por ahí algún marcador que ya anda muy pálido, aplíquenle la fuerza centrífuga y verán que va a resultar. El texto habla de que si Dios se ha de agradar de miles de carneros y arroyos de aceite y aún de sacrificar a un hijo por la rebelión, por mi pecado. Es decir, ya reconocí mi pecado y ahora, ¿qué puedo hacer para ser limpio? Ofreceré algunos sacrificios a Dios para que me pueda limpiar. Pues el texto dice, no. También podemos recuperar Jeremías, que ya lo vimos antes. Jeremías 2:22, que dice el texto que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante. Y también ya explicamos ese texto, que la lejía y el jabón están representando las buenas obras, ¿no? Como si lo malo yo lo puedo cubrir o quitar con buenas obras. Y saben ustedes que eso ni siquiera funciona en nuestros códigos penales. Alguien que haya cometido un homicidio no puede llegar ante el juez y decirle, señor juez, decláreme inocente, por favor, porque soy un hombre que ha hecho mucho bien en la comunidad. Pregunte usted al vecindario y se dará cuenta cuántas cosas buenas he hecho. Así es que merezco que no se me tome en cuenta este crimen que he cometido. ¿Les suena lógico? Así es también delante de Dios. Nadie puede decirle, bueno, yo espero que Dios me perdone
porque he hecho muchas cosas buenas. No, 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 no. Eh, no, no va a pasar eso. No, no, sería como estar comprando a Dios. Y como vimos también en un pasaje, Él no acepta cohecho. Isaías 64:6, aquí lo voy a anotar, que es distinto de los otros textos que ya teníamos. Isaías, déjenme corregir. Bueno, ya voy a retirar también este hilo de aquí para que me deje trabajar sin distracciones. Total, si se necesita otra vez. Bueno, miren, aquí el método para que no se zafe es así el siguiente. Le ponen el hilo atravesado y a la hora de enrollar, pues lo atrapan, ¿verdad? Queda muy bien atrapado y ya después lo amarran y de esa manera se aseguran de que no se vaya a zafar. Entonces tenemos Isaías, Isaías 64.6. Isaías 64:6. Vamos a ver este pasaje importante y la declaración tan tremenda. Otra vez Isaías, ¿verdad? No puede faltar Isaías. Dice el pasaje de esta manera. Todos nosotros somos como, como cosa impura. Todos nosotros somos como cosa impura. Y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Está haciendo esa declaración de que las buenas obras son como trapo de inmundicia, son una cosa asquerosa, porque pues está mezclado todo y a Dios no le va a convencer como hacía la analogía de ese juez, ¿verdad? No lo vamos a convencer de que se haga como de la vista gorda respecto de nuestros pecados, porque pues hemos hecho muchas cosas buenas. Santiago 2:10-11 habla de que basta con que se cometa, aquí lo voy a anotar, Santiago, esto ya es nuevo, todo esto es Antiguo Testamento, este es Nuevo Testamento. Santiago 2:10-11. No es necesario cometer o violentar todos los mandamientos de Dios para poder ser declarados culpables. No, este pasaje también habla de este asunto. Dice así el texto, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. La ley ya no fue guardada por un solo mandamiento que se quebrante, pues ya no pude guardar la ley. Así de sencillo. Por eso lo importante que es el reconocimiento del pecado. Basta un solo pecado para contaminar toda una vida limpia. Vamos a pensar en eso, de que de veras alguien toda una vida limpia, nada más un pecadito cometió, pues la contaminó.
Y sabemos que no es solamente un pecado lo que se ha cometido. Salmo 49, 7 al 9 en la versión 60 dice así: Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Es decir, yo no puedo dar la vida por mi hermano, yo no puedo rescatar a mi hermano de su pecado o cubrir su pecado, perdonarle su pecado delante de Dios. Yo no lo puedo hacer. No, entre seres humanos no nos podemos perdonar el pecado que se ha cometido contra Dios. Podemos perdonarnos los pecados entre nosotros, el que nos hemos cometido entre nosotros. Esos estamos capacitados para perdonarlos y además impelidos para perdonarlos. Pero el pecado cometido contra Dios, ahí no tenemos injerencia. Ningún ser humano, aunque les haya hecho una declaratoria a ustedes ahí, tus pecados te son perdonados, pues no, ese es solamente Jesucristo que aquí en la tierra llegó a hacerlo porque pues era Dios mismo. Solo Dios puede perdonar pecados. Y regresamos a Isaías. Isaías, aquí vimos 64:6, ahora solamente pongan Isaías 64:5. Para no repetir, le voy a poner aquí una, una coma y poner que el 5 también lo considera. Nada más que yo lo diseñé para que fuera en distinto orden de manera intencional. Vamos a ver lo que dice el verso 5. Dice así: Sales al encuentro del que con alegría hace justicia, de los que te recuerdan en sus caminos. He aquí, tú te airaste cuando pecamos. En esta situación hemos permanecido desde hace mucho tiempo. ¿Y seremos salvos? Dice la pregunta. Bueno, la respuesta es no, no. Si han permanecido en su pecado, no serán salvos hasta que decidan el reconocimiento y el arrepentimiento de sus pecados. Muy bien, pues aquí terminamos la lección. Vamos a dar gracias a Dios por haber entrado en este terreno del pecado, porque es importante, es una lección clave para poder avanzar hacia esa esperanza de ser perdonados, de ser limpios. Así es que la gente que ha vendido indulgencias y penitencias, todo esto pues no ha sido más que un engaño para el pueblo, porque no hay forma en que uno pueda pagar por su pecado o comprar algo para limpiar su pecado. Eso sabemos e históricamente también se sabe que fue un ardid para recabar dinero y hacer una gran construcción allá en su tiempo. Ahí se los dejo como un dato histórico si quieren investigar el origen de la venta de indulgencias. Pero todavía en nuestro tiempo puede haber gente que los quiera engañar haciéndoles creer que haciendo algo o comprando algo ustedes pueden ser perdonados de sus pecados. Quizá alguien los engañe y decirles, bueno, si vendes tu casita y me traes tu dinero, con toda seguridad tus pecados van a ser perdonados porque estarás haciendo una buena causa. No, no se dejen engañar, eso no existe. Preparémonos entonces para la predicación del domingo a las 11 de la mañana y la próxima lección que será el miércoles a las 7 de la noche para ver lo que es la solución al pecado. Que Dios nos bendiga.